Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestro ciclo de charlas de diseño 2020, organizadas por el área de diseño del Instituto Profesional Santo Tomás. Saludamos muy cordialmente a nuestros alumnos, docentes, titulados, comunidad Santo Tomás y a todos los auditores que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas a través del chat, señalando su ciudad y ojalá su nombre para que podamos dar respuestas. En esta 10ª edición nos acompaña Daniel Vega, licenciado en Diseño, magíster en Tecnologías para el Aprendizaje. Además hay un especial cariño por él porque él es de la casa. Daniel es director del área de diseño Santo Tomás, sede Valdivia, y es jefe del proyecto Los Ríos, Selva del Fin del Mundo, proyecto que fue financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional, ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo a través del Instituto Profesional Santo Tomás de Valdivia. Daniel nos contará sobre el diseño de la edición y las distintas áreas que interactúan en el libro de fotografía, que invita a descubrir y a explorar la selva en el fin del mundo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a la gente que se está conectando a esta presentación. Como dijo Amanda, yo soy jefe de proyecto, un proyecto editorial que se llama Los Ríos Selva del Fin del Mundo, y el objetivo de esta presentación es mostrarle el proceso de trabajo editorial que hay detrás de este proyecto. Yo, para partir, les comento que yo no les voy a mostrar el libro hoja por hoja o foto a foto, sino que más bien voy a hablar sobre lo que significa diseñar un libro y las decisiones de diseño que hay detrás. Por lo tanto, la presentación yo la pensé y la desarrollé primero partiendo con la idea del proyecto, luego cómo se desarrolló el concepto central, cómo se desarrolló el guión de contenidos que tiene el libro y finalmente mostrarle la parte que tiene que ver con el proyecto, con el diseño editorial. Este proyecto consiste en el diseño y edición de un libro que permite poner en valor el patrimonio natural, material e inmaterial de la región de los ríos y que transmita un concepto, en un concepto o una serie de conceptos en las cualidades identitarias de la región. Esa es la idea que tiene este proyecto y para presentar la génesis de este proyecto yo establezco una línea de tiempo donde hay un inicio y hay un final. Este proyecto nace como una licitación pública, es decir, hay una necesidad y hay un problema de diseño que es resolver un libro con esas características que había señalado y que es una idea del gobierno de la región de Los Ríos, mandatado por el Consejo Regional y que tiene como ente ejecutor o contraparte técnica a la Corporación de Desarrollo Productivo Regional. Entonces hay una licitación, nosotros competimos con otras empresas, digo empresa, nosotros somos una institución sin fines de lucro, pero competimos con imprentas, con oficinas de diseño. Nosotros enviamos una propuesta, en esa propuesta nosotros proponemos, valga la redundancia, una propuesta de metodología, una propuesta de diferenciación, un presupuesto y un equipo de trabajo. Eso se evalúa, hay una terna, nosotros salimos ganadores de esta licitación y finalmente la contraparte nos entrega un brief. En ese brief hay un ajuste donde están los objetivos, los conceptos transversales que quiere mostrar en este caso el gobierno regional, las características del impreso que se ajustan a lo que nosotros enviamos como propuesta y el desarrollo de una Gantt. Este brief nosotros lo transformamos en este mapa circular en el que nosotros dividimos etapas. Entonces hay una primera etapa que es la selección del concepto, que es lo que voy a mostrar a continuación. Hay un levantamiento de la información para construir el guión. Hay el desarrollo de imágenes y texto. Hay diseño y diagramación. Está la composición de los originales. Está la socialización y impresión. Ahí tenemos las pruebas de imprenta. Tenemos los vistos buenos y finalmente hay una exposición fotográfica y un lanzamiento. Nosotros actualmente estamos transitando entre la etapa 6 y la etapa 7. En ese tránsito estamos. Los objetivos del libro, como les decía, nosotros lo que queremos hacer es
desarrollar un concepto que invite al lector a hacer un viaje de exploración y descubrimiento. Poner en valor el patrimonio natural y cultural e inmaterial de la región de los ríos y proyectar el libro como embajador. Por lo tanto, tanto las fotografías como el texto deben impactar al lector. Una de las cosas que nosotros como propuesta declaramos es que no estamos haciendo un libro de interés turístico. No es un libro Cernatur, por lo tanto, no es un libro que esté concentrado en aquellos paisajes que son súper comunes en la región, sino que más bien invitar a explorar lo no conocido. Y el libro tiene dos versiones, entonces esto va generando y va desarrollando una serie de corpus de conocimiento que nosotros debemos abordar para poder desarrollar. Hay una versión de tapa blanda y una versión de tapa dura, donde nosotros proponemos una versión extendida de 62 por 22 centímetros, lo que permite tener imágenes doble página apaisada, porque es un libro de contemplación, es un libro para sentarse a mirar, por lo tanto el formato tiene que ser de mediano a grande. Tenemos, el libro tiene papel cuché, 5 colores, barnices lacados, tiene barnices sectorizados que van a levantar imágenes, tiene costura al hilo, etc. Y en este libro han trabajado más de 45 personas. Tenemos gente que ha escrito los textos, tenemos asesores científicos, traducción, el libro va en 2 idiomas, porque como es un embajador, es para Valdivia y para el mundo. Tenemos correctores de estilo y finalmente un equipo de más de 30 fotógrafos, cada uno especializado en distintos rubros que han aportado a este libro y la complejidad de tener más de 30 miradas y tener un libro que sea lo más homogéneo posible en cuanto al concepto. Una de las cosas que discutimos con el cliente es el desarrollo del concepto y de la palabra paisaje mágico. Más que aquellos lugares, como les contaba, que son hitos, lo que pretende este libro es descubrir aquellos lugares que no son muy conocidos, como por ejemplo la Laguna Ancacoihue o el Salto de la Leona en Huilo Huilo. Por lo tanto, uno de los conceptos principales es el paisaje mágico. Y el paisaje mágico lo que hace es invitar a ver, explorar, reconocer y comprender. Nuestra búsqueda inicial, aquí solo hay una pequeña muestra de, nosotros revisamos muchos libros de fotografía, tanto nacionales, internacionales como valdivianos. Valdivia tiene una alta cantidad de libros que invitan a descubrir, por ejemplo, los bosques australes o la selva valdiviana, y muchos de ellos desarrollan también el explorar y el descubrir. O sea, es una colección de imágenes que invita al lector a ver las imágenes y reconocer fragmentos del territorio, y por otro lado, a conocer la identidad. Entonces, esta búsqueda nos sirvió para ir reforzando el concepto. Nuestro primer concepto, paisaje mágico y exploración y descubrimiento, nuestra primera idea fue abordarlo a partir del agua, el agua como conector. Región de los ríos, las dos cuencas principales que tiene Valdivia, y a través de eso empezar a armar este viaje de exploración y este viaje territorial. Sin embargo, el agua ya era un tema que nosotros habíamos abordado en publicaciones anteriores. Por lo tanto, este cliente nos pidió salirnos del agua como elemento conector y ampliar la mirada. Por lo tanto, nosotros desarrollamos 3 mapas conceptuales. El primero es el paisaje mágico, como decía, invita a ver, descubrir, comprender y explorar. El segundo es la exploración y el descubrimiento, donde nosotros invitamos a ver la geografía, a ver el paisaje, a ver los detalles que existen en un bosque, a descubrir la geología, los humedales, la avifauna, el reino fungi, y además a comprender el territorio y el patrimonio. Y finalmente a explorar la región en su inmensidad, donde hay montañas, ríos, lagos, valles, costas. Y la tercera propuesta, nosotros proponíamos un libro que mostrara la naturaleza y la vida a través de 3 elementos. El tiempo, hay un tiempo de los terremotos y un tiempo de las erupciones que fueron formando la región. Hay una vida que se articula, que tiene que ver con la geología, con los humedales, con el lado de fauna, y hay un entorno donde hay montañas, lagos.
básicamente se van repitiendo, pero la manera en que se van trabajando los conceptos distinta. Luego de varias reuniones con el cliente, nosotros proponemos una matriz de diseño. Y esto es para los estudiantes que nos están mirando, que generalmente nosotros en los talleres les pedimos 3 propuestas y generalmente recibimos la misma propuesta, pero con 3 variaciones. Para que eso no nos sucediera, nosotros hicimos una matriz. Entonces tenemos propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, y nosotros vamos a tener concepto-contenido, vamos a contar un tema central, vamos a desarrollar un tipo de relato, y como es un libro fotográfico, no es un libro de texto, sino que es un libro de fotografía, vamos a describir cuáles son los tipos de fotos. Y para cada propuesta, entonces nosotros tenemos un tratamiento distinto. Entonces, por ejemplo, descubrir y explorar, el tipo de relato va a ser narrativo con interés turístico y el tipo de foto va a ser de 3 tipos, generales, conceptuales y detalles. Eso nos permite generar propuestas distintas, conceptos distintos, colores distintos, propuestas distintas. Entonces, en la segunda parte, como les decía, hay tipografía, color, diagramación y recursos que nos van a permitir hacer propuestas totalmente distintas. En la primera, nosotros proponemos una fotografía más variantes, 2 colores, 2 columnas, imagen y texto. Y se va enriqueciendo. A medida que vamos desarrollando las propuestas, se van haciendo más complejas. Después de muchas reuniones, después de mucho maqueteo, después de mucho proponer, se eligió entre la propuesta 2, la propuesta 1 y la propuesta 2. Entonces nosotros desarrollamos el concepto central del paisaje mágico. Este paisaje mágico lo que va a buscar es que se activen estas 4 cosas. Que la gente a través del texto descubra, que a través de la foto pueda ver, a través de la lectura y el texto pueda explorar, y finalmente al terminar el libro, al terminar de recorrerlo, al terminar de leerlo, pueda entender y comprender la importancia que tiene el patrimonio de la región de los ríos y la importancia que tiene este territorio. Para desarrollar el guión de contenidos, nosotros propusimos hacer un guión científico poético en el que ponemos al lector en el papel de un naturalista. Es decir, nosotros proponemos un discurso, un relato y una poética. En el discurso le damos a conocer al lector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio geológico, cultural y natural del territorio. Entregamos referencias del territorio a modo general y a modo específico. Cómo se llama tal ranita, qué es lo que hace, dónde habita. Este alerce, que es el alerce abuelo, que es uno de los alerces más antiguos de Chile y una de las especies más longevas, son datos importantes. Entonces, este relato de tipo narrativo, con datos de interés turístico, lo que hacen es que la gente le devele el paisaje y no esté vendiendo el territorio. No es que, mira, aquí está el Mocho Chohuenco, visítalo de tal a tal hora. No. El Mocho Chohuenco, cómo nace, por qué tiene ese nombre, qué características tiene, es invitar a develar la información. Y la poética es para suavizar, ¿cierto?, el dato que es científico, que muchas veces es un dato muy duro, de metros cuadrados, de cantidad de volúmenes, y la pincelada poética lo que hace es suavizar ese relato que es muy técnico. Entonces, para alcanzar el concepto, nosotros lo que hacemos es proponer un relato que va de lo macro a lo micro. Nosotros partimos en la primera hoja de introducción contando lo que significa el territorio y luego lo dividimos en capítulos o apartados donde vamos ya desarrollando lo micro. Siempre teniendo esta línea de que el que está leyendo el libro es un explorador. La dificultad que tiene este tipo de libros, que es en un 80% de imágenes y un 20% de texto, es que tiene que haber una doble lectura. Por una parte tiene que haber una lectura de imágenes que se van complementando unas con otras para que no parezca un collage, y por otro lado que el texto vaya acompañando ese relato. ¿Ya? Entonces un desafío aquí importante es que el lector puede recorrer el libro y entender la naturaleza del libro, entender la naturaleza del territorio mirando las imágenes y los pies de imágenes, o
leyendo el texto complementado con las imágenes. Ese es un desafío que nos ha costado bastante tiempo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo nosotros pretendíamos desarrollar las imágenes generales, conceptuales y de detalle. Esto todavía no está diagramado, estas fueron las primeras ideas de cómo nosotros presentábamos, ¿cierto?, una imagen general que abre un capítulo y la imagen de detalle de un paisaje y de un habitante de ese paisaje. Una de las cosas que nos costó definir en este proyecto fue que Valdivia, en realidad la región de Los Ríos, es un territorio muy grande. Y una de las cosas, como esto es un proyecto de gobierno regional, cada una de las 12 comunas que comprenden el territorio tienen que quedar representadas en el libro. Entonces, una manera de ordenarnos, de ordenar la recolección de imágenes y la creación de imágenes, la creación de texto y la creación de todo el guión, fue dividir el territorio en 3 partes. Entonces tenemos un territorio que es el andino, donde hablamos de las montañas, el cordón montañoso. Tenemos el sector que es el valle, donde están todos los humedales, donde están las 2 cuencas de río, y el sector costa. Esto nos permitió generar propuestas mucho más definidas porque ya sabíamos dónde apuntar las colecciones y hacia qué sector o subsector. Esto también presenta un desafío porque el diseño editorial se tiene que hacer cargo de todo el discurso que nosotros hemos desarrollado. Daniel. ¿Sí? Daniel, me llama la atención en tu relato sobre el concepto de paisaje mágico. ¿Cómo llegan a ese concepto? Si lo puedes detallar un poco más. Sí, por supuesto. Mira, cuando nosotros empezamos a investigar sobre la región, nosotros vivimos la región, pero muchas veces nos sucede que conocemos ciertos atractivos turísticos, pero con este proyecto nos dimos cuenta que no conocíamos mucho de la región. Valdivia tiene una selva que es única en el mundo. Es una selva que se llama selva gonguánica porque sobrevivió a distintos periodos de la glaciación. Por lo tanto, hay especies que son de otro mundo. O sea, no existen árboles, como por ejemplo el olivillo costero o la selva costera valdiviana, no existe en ningún otro lugar del mundo. Hay especies que son endémicas de la región, que no existen en ningún lugar del mundo ni en ningún otro lugar de Chile. Por lo tanto, el concepto paisaje mágico es para revelar aquellas especies. Por ejemplo, en Mewin existe una rana que tiene 350.000 años. Es un fósil y solo habita en la región de Los Ríos, en Mewin. Tenemos ciertas especies de hongos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, excepto la selva valdiviana. Y además, ¿cómo abordamos eso? Nosotros, si ustedes se fijaron en la lista de fotógrafos, la mitad de ellos son fotógrafos profesionales. La otra mitad son científicos. Entonces tenemos gente que es especialista en vida salvaje. Entonces ellos toman, o pudimos con ellos acceder a su banco de imágenes de especies que son únicas valdivianas. Además utilizamos mucha fotografía aérea, mucha fotografía con avioneta, mucha fotografía con dron, porque cambia la percepción cuando estás desde el aire. Por ejemplo, la laguna Ancacoihue, que es la laguna Corazón, no muchos la conocen, y es un paisaje que es bastante mágico. Además, hay un componente cultural, mapuche y huilliche, territorial, que también hace mágico el libro. En el libro hay mucha toponimia y hay muchas palabras en mapudungún que al finalizar el libro están con sus traducciones de lo que significa. Entonces, nosotros recolectamos más de 3.000 imágenes y el libro tiene 100. Entonces, una labor de buscar aquellas imágenes que de verdad tuvieran este concepto del paisaje mágico, que mostraron una especie como la ranita de Darwin, que mostraran especies como el cormorán lil. Tuvimos fotografías de pumas. Claro, como lo pudimos ver en las imágenes que presentaste, también me dio otra duda respecto hablaste de un consumidor explorador
cómo llegan a ese cuadro de empatía también al decidir cómo iba a ser el perfil del usuario que iba a revisar este libro, del lector. Mira, nosotros cuando presentamos la propuesta, nosotros establecimos que existen 3 tipos de público. Una de las cosas que tiene este libro es que no se vende, no se puede adquirir en una librería porque es sin fines de lucro. Es un libro, como es un embajador, es un libro que las autoridades del gobierno regional regalan a personas ilustres, ya sea de la región, del país o en el extranjero. Entonces, nuestro público, nosotros definimos que eran 3. Tenemos, por una parte, aquella persona que es destacada, que puede ser, por ejemplo, una persona que ha trabajado en la región y que por sus logros culturales, por un artesano, por ejemplo, pueda descubrir en estos paisajes el libro. Entonces, hay un público donde está pensado que la fotografía es el articulador. Hay otro público que es aquel que tiene mayor interés, como son, por ejemplo, agregados culturales, embajadores, etcétera, que lo que van a descubrir en el libro son estas fotografías con texto, con estos textos que van complementando la información. Y hay un tercer tipo de público que son las universidades y las instituciones de educación. Por este libro también se va a entregar a las bibliotecas de todas las universidades de la región, institutos profesionales, centros de formación técnica, etcétera, y es un material de consulta porque aparecen datos científicos que están avalados, ¿cierto? Y que son de importancia para distintas materias escolares. Entonces pensamos en 3 tipos de público: un público generalista, pero que es destacado, un público que tiene una mayor información sobre el territorio y que además recomienda, como un embajador, un agregado cultural, y un tercer tipo de público que son las instituciones, que son los estudiantes de carreras afines. Oye, Daniel, y desde la parte de la licitación, si nos puedes comentar un poco desde la licitación, desde el diseño, ¿cómo es ese proceso? Mira, la ventaja que tenía este cliente en relación a otras licitaciones que nosotros hemos tenido es que parte del equipo o parte de la contraparte del proyecto sabe mucho sobre libros. O sea, tienen experiencia editando otros libros. Por lo tanto, ellos saben sobre terminaciones, por ejemplo, cómo es una buena terminación, qué es un hotmail, qué es un barniz sectorizado, cómo son los acabados. Por lo tanto, la relación fue mucho más rica porque estábamos hablando en el mismo idioma. Que es distinto cuando tú presentas otras licitaciones donde el cliente es un administrativo que no conoce mucho el tema y por lo tanto acepta lo que dice el especialista. En este caso estamos nosotros los especialistas, pero ellos también tienen un equipo de especialistas que lo que ha hecho es enriquecer aún más el libro. Porque nos han puesto la vara súper alta en relación a cómo seleccionar las imágenes, sobre el concepto, sobre los detalles, yo te diría, mira, estamos hilando fino, incluso hasta ahora que ya está en imprenta, ya estamos hilando que mayor nitidez, que mayor color, que hay que realzar la selva fría, por ejemplo, o mira el rabillo del ojo que se ve aquí, un punto que no debería estar. Entonces ha sido súper rico porque el producto final está quedando muy bueno, muy bueno. Daniel, y en lo que tú comentas, entonces la elección de un equipo profesional es clave. ¿Cómo llegan a elegir a un equipo según las distintas disciplinas? ¿Cómo pasa ese proceso? Sí, mira. Nosotros en la escuela en la carrera tenemos profesores que hacen la asignatura de editorial, que se han especializado en hacer editoriales, otros libros. En Santo Tomás nosotros hemos desarrollado 5 libros para la gobernación. Por lo tanto, ya teníamos un equipo base de fotógrafos que ya había desarrollado libros anteriormente y teníamos al equipo de diseñadores que ya tenía toda la experiencia para desarrollar el editorial y sobre todo para trabajar con imprenta.
porque para que los estudiantes sepan, es un mundo de diferencia lo que nosotros estamos viendo en pantalla a lo que va a salir impreso, porque nosotros cuando estamos trabajando en el computador estamos viendo color luz, estamos viendo RGB. Cuando nosotros imprimimos en CMYK, entonces se van sumando colores. Pero además, para complementar el equipo de diseño, buscamos a un fotógrafo que haya publicado libros, es decir, alguien que se haya autogestionado. Entonces encontramos un fotógrafo regional, que es Francisco Lloris, que ha publicado una decena de libros de su autoría, para que nos ayude con el tema específico de calibrar las imágenes para la impresión. Mira, Daniel, hay una pregunta en el chat, así que también ¿Ya? aprovechamos de recordar que hagan sus preguntas y nos escriben también y nos colocan desde la ciudad que nos están escribiendo. Matías Troncoso nos pregunta, ¿cuántas personas deciden qué seleccionar y qué no poner en el libro? En el fondo, el equipo que decide la edición de las fotografías, me imagino que por ahí nos está preguntando Matías. Sí. Mira, Matías, qué buena la pregunta. Nosotros por el contrato que tenemos, nosotros teníamos que proponer una cantidad. Nosotros establecimos que existen estos 3 sectores, sector andino, valle, costa. Por cada uno de ellos, nosotros propusimos 600 imágenes. 600 imágenes que vayan contando un relato. Entonces partimos desde la alta cordillera nevada hasta llegar al sector valle y así sucesivamente. Nosotros hicimos sesiones de trabajo donde nosotros íbamos presentando las colecciones, presentando el concepto y haciendo la metodología de ir eligiendo. Entonces se iba haciendo preselecciones. Cuando ya llegamos a un número, por ejemplo, el sector andino tiene 33 fotos, cuando llegábamos a 100, se convocaba a una comisión de parte de la contraparte, valga la redundancia, donde está la contraparte técnica, que es el revisor del libro, quien escribió el brief, ¿cierto? Que es un diseñador que además ha publicado otros libros para la corporación. Cernatur con su equipo de diseño, porque si bien es cierto, no es un libro que vaya a promocionar de manera directa, pero sí tiene mucha relación con lo que está haciendo Cernatur. Entonces va Cernatur con su equipo. Y en última instancia, el Consejo Regional. El Consejo Regional también tiene sus equipos donde ellos van viendo que queden y vayan quedando representadas cada una de las distintas comunas. Y ahí también tuvimos algunas diferencias porque el Consejo Regional generalmente quiere poner todos los hitos de la región, o en general quiere poner todo lo que hay en las ciudades, con muchas personas. Entonces nosotros siempre nos mantuvimos firmes que aquí no es un libro turístico, es un libro que va a relatar un paisaje, que va a mostrar un paisaje mágico, que va a mostrar el paisaje de otra manera, ¿cierto? Una toma desde arriba donde hay una laguna que no se ve, sino es desde el aire, cómo es la conformación del volcán Mochochocuenco, cómo es el cráter congelado del volcán Puyehue, cómo es el detalle de la ranita de Darwin, cómo es el detalle de la ranita de hojarasca, cómo se ve un colilargo, una huiña, un zorrito, etc. Entonces siempre nos mantuvimos ahí en esta constante decisión, ¿cierto? Nosotros proponemos, asesoramos, pero hay una contraparte que es la que va eligiendo. Ahora, la elección también es negociada, porque tenemos que velar siempre por la calidad y que el concepto se vaya respetando. Ok, Entonces, sigamos entonces para escuchar un poco. Ya metiéndonos en el tema de diseño, nosotros hay un tema que es delicado, que es el tema del color. Porque nos pidieron que el libro tuviera color. O sea, si bien es cierto un libro de fotografía, nos pidieron que cada capítulo pudiera definirse por un color. Nosotros probamos imagen sobre fondo color y quedaba muy mal, porque perdía protagonismo la foto y se llenaba de gráficas. Nosotros propusimos esto al principio, donde había mucha gráfica sobre la imagen, y por lo tanto nosotros después pensamos que el color
y la aplicación de ese color solo iba a servir como una separación entre un capítulo y otro. Nada más que como una separata. Cuando llegamos aquí, ahora vamos a empezar con un capítulo que se llama Andino, pero solo vamos a aplicar el color en la separata. No lo vamos a aplicar como fuente, no lo vamos a aplicar como fondo, sino que solo como separata. Y para eso elegimos las imágenes más emblemáticas del territorio y hicimos esta selección de color. Probamos muchos colores, ¿cierto? Primero color pantalla y luego con la pantonera para ver cuál es el tono que funcionaba de mejor manera y que además fuera consecuente con el territorio, con los colores que uno puede ver en el territorio. Otro tema importante fue la elección de la tipografía y la mancha tipográfica. Si bien es cierto el libro es un 80% de fotografía, es muy importante la mancha tipográfica. Es muy importante que la gente pueda leer fácilmente y que la mancha que se produce no distraiga al lector de lo importante que es la fotografía. Entonces nosotros principalmente buscamos 3 tipos de tipografía y una de las cosas que nos pidió la contraparte es que sea una tipografía de licencia libre, que ellos pudieran utilizar en la promoción del libro, que ellos pudieran utilizar en la reedición del libro también. Entonces, de esta familia nosotros buscamos y elegimos la Montserrat, porque primero era una tipografía libre, gratuita, y segundo porque es una tipografía que tiene un componente histórico, que es la puesta en valor de un barrio histórico como el barrio Montserrat, que es el casco histórico de Buenos Aires, que además fue pensada en un primer principio como una tipografía display, como una tipografía de títulos, pero que en el 2017 se hicieron las distintas versiones y por lo tanto se trabajó mucho en el contraste de la fina y la regular para trabajar con textos largos. Por lo tanto, nosotros con esta tipografía podemos controlar los distintos pesos. Hay un título, hay un título general, un título por capítulo, está el texto en versión español, el texto en versión inglés y las bajadas de pie. Por lo tanto, necesitábamos tener una tipografía que tuviera una familia rica, un buen contraste, pero además que nos pudiera y nos permitiera una mancha, distintos tipos de mancha tipográfica sobre el papel, para que inmediatamente el lector de un golpe supiera cuando está leyendo un título, un subtítulo, un cuadro de texto y un pie de página. Otro desafío importante, además de la elección de la tipografía, la elección del color y la elección de las imágenes, es cómo nosotros vamos a distribuir esta información sobre el pliego de papel. Y lo primero que articulamos fue una grilla donde establecimos 9 columnas y 9 filas para trabajar de manera modular. Entonces los primeros ejercicios que hicimos fue trabajar esta grilla, ir posicionando elementos sobre esta grilla, lo que nos permitía al principio, en la fase de maqueteo, ir jugando con las distintas composiciones, ir jugando con las distintas posiciones de los elementos para potenciar la lectura y potenciar la imagen. Como este es un libro que tiene sectores y subsectores, uno de los desafíos es cómo mostrar y cómo generar un ritmo de lectura. Tenemos que, y en la literatura lo dice, tenemos que generar el hábito, ¿cierto? Cuando el lector está leyendo, de no distraerlo, sino que generarle un hábito para que la lectura sea complaciente, sea fácil y sea accesible. Entonces, como tenemos 3 tipos de imágenes, tenemos imágenes panorámicas, detalle y generales, nosotros establecimos que cada vez que nosotros abramos un capítulo vamos a partir en página completa, después vamos a tener caja, una imagen de detalle y una imagen general que complementa. Para no tener que repetir esta información, entonces vamos a tener descansos visuales. Vamos a tener generalmente 2 imágenes que se confrontan y para cerrar ese capítulo volvemos a la lectura inicial, que es imagen general,
imagen detalle y la caja que hace la conexión. Ahí tenemos un ejemplo de, abrimos un capítulo, que es el capítulo Andes, donde se habla de las altas montañas y del porcentaje de montaña que tiene la región, que es sobre el 80%. Después hablamos sobre el norte, que es el Parque Villarrica Sur, el ascenso del volcán desde la cara sur, hay un descanso con el volcán Mochochocuenco que está frente a frente, y luego hablamos de un detalle que es el glaciar del Mocho, el glaciar del Mocho y la escalada. Y así es como nosotros distribuimos la información, donde hay un 80% de espacio para imagen y un 20% de espacio para texto. Y con esto nosotros generamos un ritmo de lectura, donde el lector ya sabe que cuando cierra un capítulo y abre una imagen completa, estamos hablando de una colección nueva de imágenes. Aquí hay un ejemplo de una colección. Abre el sector andino y aquí está la primera colección de imágenes, donde empezamos a hablar de la alta cordillera nevada y llegamos hasta una cascada que es generada de este glaciar. Daniel, Bárbara ¿Sí? Castillo hace una pregunta que dice, ¿en qué caso se recomienda justificar el texto o alinearlo a un lado? Sí. Mira, en la literatura, cuando uno revisa libros como por ejemplo el de Gálvez, que es Hacer y Componer, generalmente nos dicen que la lectura correcta es justificado de derecha a izquierda, que es la manera natural de leer. Sin embargo, hay algunas decisiones que son técnicas. Nosotros probamos la diagramación o la alineación de derecha a izquierda. Sin embargo, quedaban demasiados espacios entre palabras y la correctora de texto nos dijo que tratáramos de evitar cortar palabras. Es decir, el InDesign tiene el cortador de palabras que muchas veces no corta las palabras donde gramaticalmente debería cortarlas y por lo tanto no queda acorde al texto. Entonces, nosotros probamos distintas maneras y la manera donde la mancha tipográfica queda de manera más útil es justificándola a ambos lados. En otro tipo de libros, por ejemplo, de lectura rápida, donde no hay muchas imágenes o donde el protagonista no es la imagen, entonces se recomienda justificarlo en bandera, ya sea a la derecha o a la izquierda. En este caso, cuando justificamos a derecha o izquierda, la mancha que se genera, es decir, la cantidad de líneas, de palabras, genera un gris o genera un llamado de atención que es muy alto. Por lo tanto, la lectura o la primera aproximación o la primera mirada está en el texto y no en la imagen. Entonces ese fue uno de los cuidados que nosotros tomamos, de no, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se van produciendo imágenes blancos, viudas, huérfanas. Como fueron maquetas preliminares, donde todavía no teníamos el texto completo, se iban generando ese tipo de recursos o ese tipo de imperfecciones que hacían que cuando el lector o la contraparte o este grupo editorial mirara el libro, se iba a fijar más en el detalle de la mancha tipográfica que del contenido del texto y del contenido de las imágenes. Para lograr una relación más homogénea entre el texto y la imagen, decidimos justificar ambos lados. Y hacer un trabajo muy, muy específico de no cortar las palabras y trabajar mucho con ir haciendo ajustes, tanto en el texto en español como en el texto en inglés. Y aquí pueden ver una muestra de nosotros primero empezamos a trabajar con la grilla de 9 columnas y de 9 filas, y luego trabajamos con una columna de 3, con un medianil de 0,5 milímetros, donde nos permite ir jugando con la composición, ir posicionando imágenes e ir trabajando con el texto. Una cosa importante, muy importante del programa son las páginas maestras. Y una cosa muy importante es que este libro, como es a doble página y como tiene lomo cosido y pegado, el interior, los márgenes interiores tienen que ser más grandes de lo normal, ¿ya?
También es muy importante cuando ustedes trabajen, siempre trabajen en CMYK cuando están haciendo un trabajo, porque eso también ha sido una labor de aprendizaje para la comisión también, porque se dejan llevar por por el computador, por el PDF, y cuando ven el impreso o la prueba de color, es distinto, son distintos. Los colores son más opacos, tiene menos brillo, y claro, es porque hay que explicarle que estamos trabajando con colores Pantone, con suma de colores, y no con colores luz como se ve en la pantalla. Y como estamos trabajando con imágenes doble página, siempre tengan consideración de los márgenes, sobre todo los márgenes interiores. Aquí tenemos un ejemplo, a esto me refiero con mancha tipográfica, ¿cierto? Que es cómo se va a ver desde lejos cuando esté desplegado el texto. Entonces, ahí tenemos dos manchas tipográficas, y tenemos dos porque una está en español y la otra está en inglés. Y la elección de la tipografía nos permitió, ¿cierto?, tener esta diferenciación visual. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros empezamos a diagramar. Elegimos una columna, ¿cierto? Esta división de 3 nos permitió tener lo que dice la literatura, que es una columna entre 8 y 12 palabras, con un alto de 10 puntos. Y unos pies de página, ¿cierto?, en español e inglés, en regular y light, de 7 puntos. Ahí tenemos todas las mesas de trabajo. Y aquí hay un ejemplo de ya la maqueta del libro. Este es el primer sector, andino. También hay una elección, así, fue muy difícil empezar a elegir la tipografía por escala, por grano, por saturación, por temperatura de color, etc. Entonces partimos azul y vamos bajando hasta llegar a este otro paisaje. Valdivia, la región de los ríos, tiene esa característica que por el norte tiene cordillera nevada todo el año, y por el norte, y por el sur tiene un valle que solo está nevado durante el invierno, y durante el verano esto es un desierto. Valle, río Calle, parques, cuenca del San Pedro, toda esta colección es San Pedro, humedales, la ranita de Mewin, el paisaje el paisaje de campo, donde están las ovejas en Payaco, selva fría, Trumao, Río Bueno, toda esta colección es Río Bueno, y terminamos con la pesca con mosca, en el río Calcorrupe, que es uno de los donde se instaló el primer lodge de pesca en Chile. Y finalmente paisaje costa, donde hablamos de los fuertes, hablamos de los pingüinos de Humboldt, donde tienen su isla. En la playa de Mewin se hace surf, mientras que al frente de este islote ahí están el hábitat natural de los lobos marinos. También hablamos de la cosmovisión mapuche y lo que significa la cosmovisión en el sector costa del mapuche lafkenche, la selva, las dunas de Colún, y terminamos con el Parque Nacional del Alerce Costero. Gracias. No sé si tienen más preguntas, quieren conocer algún otro detalle. Sí. Sí, Daniel, si nos puedes contar tu experiencia con la imprenta, esa relación que se produce entre el diseño y la imprenta, ¿qué tal fue esa experiencia? Mira, es un mundo terrorífico al principio, ¿ya? Pues miren, no sé si alcanzan a ver, yo tengo distintas pruebas de impresión. Una impresión es láser y la otra impresión es una impresión de copia, se llama copia master, que es para calibrar el color. Entonces, claro, hay una relación ahí donde uno tiene que hacerse amigo, y lo digo así, hacerse amigo del prensista y del ejecutivo que te va a atender, ¿cierto?, el que recibe los archivos, porque el arte final va a depender mucho de esta relación que uno tenga con el prensista. Cuando uno ve colores pantalla,
o cuando uno ve el PDF o el terminado en pantalla, todos los colores se ven súper ricos, todos los colores se ven resaltados, pero cuando uno va a la prueba de imprenta, no sucede eso. Entonces, también ahí el imprentero te va enseñando ciertas técnicas para ir componiendo. Las fotos o un libro se imprime en cuartillas, no se imprime como uno lo hace generalmente, que es hoja por hoja, sino que esto se divide en pliegos. Entonces, el color que manda, o CMYK, uno de esos 4 colores va a ser el que va a mandar, va a depender de la predominancia que tenga la foto. Si yo tengo, por ejemplo, una colección donde hay 5 fotos que están cargadas al 100 y una en el magenta, entonces esa que está en magenta me va a quedar más 100. Entonces, todo un aprendizaje el estar ahí en la imprenta. Ahora, con tiempos de pandemia nosotros no podemos viajar entre regiones, porque estamos imprimiendo en Concepción. Entonces no podemos viajar entre regiones y ahí dependemos harto de las copias máster, que hoy en día las imprentas tienen súper buena tecnología y tienen las máquinas, la salida las tienen muy bien calibradas. Entonces, por ejemplo, esta copia máster que yo tengo en mi poder tiene una fidelidad del 90%, cosa que son muy pocas imprentas las que pueden brindar esa fidelidad. Es decir, aquí estoy viendo prácticamente el libro, cómo se va a ver en términos de color. Y ese 10% restante es porque o va a salir un rojo no tan brillante, porque el K, el negro, va a hacer que quede un poco más saturado, o por las terminaciones. Esto está impreso sobre un papel cuche opaco, pero además tiene un barniz brillante. Entonces, claro, las fotos se van a apagar un poco, pero el barniz va a hacer que las fotos vuelvan a brillar. Otra cosa muy importante es la preparación del archivo, porque generalmente uno envía el archivo sin las cruces de corte, si uno tiene una foto página completa a sangre, es decir, al filo de la página, uno generalmente tiene que dejar márgenes de seguridad, enviar los respaldos en archivo, una salida de PDF de impresión imprenta, estar constantemente llamando a la imprenta, revisar, por ejemplo, el histograma de color, porque tú tienes una imagen que en la pantalla no se ve amarilla, pero en la impresión se ve amarilla. Si tú te vas a Photoshop y ves la foto, te vas a dar cuenta que la tinta amarilla es la que predomina, entonces hay que ir haciendo ajustes. Y por eso es que dentro del equipo elegimos una persona que ya haya publicado varios libros, en imprentas grandes como Grama, y otras en otros lugares, para que nos pueda asesorar en ese tipo de etapa, que es la etapa más crítica, porque si no queda bien impreso el libro, todo el trabajo que hemos hecho no se pone en valor. Porque hay un trabajo donde hay guionistas, escritores, traductores, científicos, el equipo de diseño, los fotógrafos, que de repente si las imágenes aparecen quemadas o aparecen en negro, entonces eso nos perjudica. Daniel y Dilian Rebello nos hace otra pregunta. ¿Qué parte del proceso te llevó más tiempo o qué esperaba en un principio que no iba a demorarse tanto? Mire, el equipo pensó que la parte más fácil iba a ser la fase de recoger o recolectar o hacer la curatoría de fotos, porque en un 90% todos los fotógrafos son profesionales. Entonces pensamos que esa parte iba a ser mucho más fácil porque era una parte donde ¿cierto? El fotógrafo tú le explicas qué es lo que necesitas y el fotógrafo puede tomar 2 decisiones. Una es abrirte el catálogo que tiene, ¿sí? Todas las fotos que haya tomado de la región, de la selva fría, de hongos, de montaña, etc. Y si no las tiene, pedírselas, es decir, armar la producción. Esa ha sido la parte más difícil y la que nos ha tomado más tiempo, porque al principio lo que obtuvimos era un collage. Entonces, teníamos distintas miradas, distintas fotos. Hay fotógrafos que son mucho más de detalle, hay fotógrafos que son mucho más conceptuales, entonces le interesa mucho el atardecer, el ocaso. Hay fotógrafos que son muy jóvenes, entonces le interesa mucho la fotografía en dron, la fotografía con mucho color. Hay fotógrafos que ya envían
hay unos que envían la foto en crudo, ¿cierto? Para que uno haga el revelado, y hay otros fotógrafos que te dicen, mira, estos son mis colores y necesito que me los mantengas. Entonces también hay un negocio ahí, mira, yo necesito la foto, vamos a respetar tu temperatura de color, pero así como me la estás presentando no me sirve mucho porque desentona con la línea editorial que estamos trabajando. Entonces, esa ha sido la parte más compleja, elegir las imágenes, pasar de 3.000 a 100. Me imagino de haber sido complejo. Mira, Matías también nos pregunta, ¿qué perfil de color usaron para las fotos? ¿Adobe RGB o Pro Photo RGB? Mira, esa respuesta no la tengo, porque justamente ayer estaba trabajando el equipo y tenemos una persona que está especialista en tema de color. Entonces, no te podría responder porque te estaría mintiendo si te digo una de las dos. Nosotros lo que utilizamos fue Photoshop y Lightroom para trabajar y levantar algunas texturas. Generalmente las fotos ya vienen listas. Tú le dices al fotógrafo cuál es el estilo de foto y él te envía las fotografías prácticamente listas. Ahí utilizamos Photoshop para borrar algunas cosas muy específicas y utilizamos Lightroom para levantar, por ejemplo, texturas. Bueno, pero igual, sí, después se lo puede averiguar y Sí, no, yo le puedo escribir, y lo puedo poner en contacto porque Francisco Lloris, que es el especialista es fotógrafo profesional y especialista en calibración, él tiene varios libros escritos y él no tiene ningún problema en que lo llamen y que le pregunten, está totalmente dispuesto a ayudar a quien sea. Súper, gracias Daniel, agradecemos tu charla, fue muy grato escucharte y que nos contaras sobre el diseño y la edición de un libro fotográfico que difunde el patrimonio natural, material e inmaterial de la región de Los Ríos. Así que muchas gracias. También el día de hoy nos acompaña el director nacional del área, Gonzalo Aranda, quien nos quiere saludar y darnos unas palabras. Hola Gonzalo. Hola Daniel, Amanda. Bueno, primero que todo quiero hacer dos preguntas antes de sumarme también a las consultas, las inquietudes después de escuchar y de ver este interesante proyecto, ¿cierto? Oye, Daniel, ¿sabes qué? Un poco unida a las preguntas anteriores, ¿cuánta gente forma el equipo? Porque este es un trabajo, como tú lo has mencionado, multidisciplinario. Sí. Para que los estudiantes, ¿verdad?, tomen conciencia de la envergadura, ¿verdad?, de un proyecto como este, de un libro. En total, son 40 personas. ¿Cuánta gente está interviniendo, ¿verdad?, en esta mega producción? Porque es lo que es. En total son 40 personas. 40 personas. 40 personas. Sí. ¿Y diseñadores? Diseñadores somos 5. 5. Bien, por lo menos más del 10%, estamos bien. Sí, somos 5 diseñadores. Sí. Y desde que partió la iniciativa y se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, en este caso con el mandante, con el cliente, que era la región, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo pasó? Real, hace una carta GAN y define, mira, esto lo vamos a tener en, no sé, 4 meses, pero en realidad se va corriendo. ¿Cuál fue nosotros, la propuesta inicial era 4 meses y nos alargamos a 6. Y nos alargamos a 6 porque la parte más difícil era la selección de imágenes. Porque nosotros vamos, como les contaba, vamos eligiendo imágenes y después pasan por comisiones. Yeah. Como esto es gobierno regional, sí, también se le da la voz y el voto al Consejo Regional, que ellos también tienen que estar al tanto de cuáles son las imágenes, qué están mostrando, qué quieren decir, etc. Entonces, eso por una parte fue lo que hizo que el plazo se extendiera un poco más, y lo otro es el texto, que al principio iba a ser un texto muy liviano, muy poético, sin tanto dato técnico, y que a la luz de todas las imágenes y de las colecciones de imágenes, pedía a gritos que estuviera con una triple o con una cuádruple validación científica el texto. O sea, cantidad de metros cuadrados, altura de los volcanes, altura del Parque Concol, cantidad de especies endémicas,
cantidad de especies nativas, solo de Valdivia, cantidad de metros cuadrados, años, etc. Entonces, la elección de esos datos, la búsqueda de esos datos, la consulta de esos datos, también hizo que el proyecto, en pos de mejorar el producto, de validarlo, de que sea un producto estrella, fue haciendo que se fuera alargando el tiempo. Qué bien. Y lo mandaron a imprimir a Concepción, comentaba. Sí. Porque en Valdivia no tenemos imprenta que tenga la capacidad de producción. Lamentablemente no. Sí, lamentablemente no. Nosotros lo primero que quisimos fue asegurarnos una imprenta. Entonces, una de las coordenadas era que necesitábamos una imprenta que tuviera buena tecnología, que nos ofreciera seguridad, pero que no estuviera en Santiago, porque es más difícil poder hacer una prueba de impresión, poder obtener un máster de manera más expedita, más rápida, poder visitar la imprenta, etc. Entonces, dentro de todo el sur, la mejor imprenta que encontramos fue en Concepción, que es Trama. Lamentablemente, la imprenta América con la cual nosotros siempre hemos trabajado no tiene el nivel de terminaciones que necesita el libro. Por ejemplo, costura al hilo no lo hacen, solo hacen pegado a hotmail. Las tapas tampoco tienen la máquina que lo automatiza, entonces tiene un proceso manual. Lo malo del proceso manual es que es más caro, tiene fallas, es más fácil que venga malo y lo tengamos que devolver. Y las pruebas de colores y la máquina que tienen no es tan moderna como la que nos ofrece Concepción. Entonces en Concepción tienen la máquina que hace la encuadernación, la máquina que hace el hotmail, la máquina que hace todo en realidad. Bien, bien. Bueno, oye, bueno, aquí nos vemos enfrentados a un proyecto que es diseño puro. Aquí para los estudiantes, ¿verdad?, de las 3 carreras pueden haber comprobado que junto con el tema digital hay mucho de oficio, hay mucho de análogo, y nos remonta a las raíces del diseño, al diseño editorial, que realmente en lo personal lo encuentro apasionante. Mira, solamente agradecer tu disposición, ¿verdad? Tu charla, muy aclaratoria, muy bien. Agradecer también la presencia de los estudiantes de todo el área. Seguirlos invitando, esta ya la segunda charla del segundo semestre. Y nada, reiterar, ¿verdad?, el agradecimiento a todo el equipo de producción que está generando estas charlas disciplinarias. Así que gracias, Daniel. Muy buena la charla. El libro, esperemos que me imagino que nos vaya a regalar un libro a todos nosotros, ¿cierto? Sí, sí. Así es, estamos esperando el libro de todas las sedes. Sí. Todos los estudiantes que participaron, un libro. Ya. Oye, un abrazo, cuídense mucho y gracias, Amanda, te dejo, ¿verdad?, para que cierres la presentación. Gracias, Daniel, de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo, por tu palabra, y nuevamente agradecemos a Daniel y te damos unos minutos para que te puedas despedir de nuestros auditores que también participaron activamente en el chat. Bueno, muchas gracias. Quisiera enviarle un saludo especial, si es que me están mirando, a los fotógrafos por este trabajo, que ha sido arduo, que ha sido largo, que ha trabajado mucha gente y ha sido difícil coordinar tanta gente. Es un mundo también, podríamos hacer otra charla de la coordinación. También quisiera enviar un saludo a todos los estudiantes que estuvieron presentes en la charla. Los estudiantes tienen mi correo si alguien quiere hacer una consulta, tiene alguna duda, quisiera profundizar más acerca del tema, quisiera conocer más de cerca este trabajo editorial, se puede contactar. Y espero que les haya servido este pedacito de charla de proceso, que en realidad es mucho más largo. Nosotros ahora para el lanzamiento estamos preparando un video donde vamos a dar cuenta de todo el largo proceso, desde la producción, ¿cierto?, la salida de los fotógrafos en el bosque valdiviano, el proceso de trabajar primero con el boceto y la libreta, las decisiones, el equipo de trabajo trabajando en los computadores, etc. Así que muchas gracias por su atención y también muchas gracias al equipo técnico que está detrás de esta charla.
Gracias a ti, Daniel, y bueno, como te lo comentamos, entonces quedamos a la espera del libro cuando lo tengas ya listo. Gracias. Bueno, como área también agradecemos a todos los auditores y estudiantes de la carrera de diseño gráfico, diseño de videojuegos, diseño digital y publicitario en las distintas sedes que son Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, que se conectaron el día de hoy y que interactuaron en el chat. Se agradece su participación. Recuerden que este ciclo de charlas del área de diseño es un apoyo a la docencia para reforzar los contenidos de nuestra asignatura. Por esta razón, también lo invitamos a conectarse el próximo jueves 8 a una charla con la temática de animación 3D y que la dará, el expositor será Matías Esquivel. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Chao. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.